Número 64 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Pregunta: ¿qué tipo de relación existe entre las cosas creadas? Y responde: entre todas las criaturas existe una interdependencia y jerarquía queridas por Dios. Al mismo tiempo, entre las criaturas existe una unidad y solidaridad, porque todas ellas tienen el mismo Creador, son por Él amadas y están ordenadas a su gloria. Respetar las leyes escritas en la creación y las relaciones que dimanan de la naturaleza de las cosas es, por lo tanto, un principio de sabiduría y un fundamento de la moral. Este punto 64 podríamos decir que tiene como dos partes en su desarrollo. Una primera parte que se refiere más a la, digamos, teología de la creación. Y entonces subraya el orden en el que Dios creó todo el universo. Hay un gran orden, es maravilloso el orden de la creación, es para quedarnos extasiados. Según vamos teniendo poco a poco más conciencia de el orden que sostiene toda la creación, nos quedamos impresionados. Cuanto más vamos conociendo, más conciencia tenemos de que es más lo que nos falta por conocer. Existe una interdependencia y una jerarquía entre todas las cosas creadas por Dios. Todo está ordenado. Todo está ordenado. Todo fue creado por Él y para Él. Repito, por Él y para Él. Dios ha creado el mundo y vio que era bueno, En el mismo relato del Génesis va habiendo una cadencia en esa creación. El primer día creó la luz, el segundo día el agua, el tercer día la tierra, el cuarto día el firmamento, el quinto día los seres animados, los animales, tierra, mar y aire, y el sexto día la cumbre de la creación, el hombre. Bien, ese relato, que por supuesto, ¿no?, en su lenguaje no pretende hacer afirmaciones científicas, está hablando desde un punto de vista de la teología de la creación, habla cómo ha habido un increscendo en esa creación para que finalmente sea el hombre su cumbre y para que al final todo se ordene, que es lo que dice este punto 64, a la gloria de Dios. El mundo, toda la creación es una gran sinfonía. Si escuchas, si pones el oído atento a esa sinfonía, ves cómo glorifica a Dios. Es el gran pentagrama en el que nosotros estamos llamados a poner las notas. Te alabo, Señor, todo ha sido creado para tu mayor gloria. Bien, la segunda parte del punto 64, sin embargo, entra en consecuencias prácticas y concretas, concretando, yendo a la letra pequeña. De aquí se deriva, si Dios ha creado así todo ese equilibrio de la creación, nosotros tenemos una responsabilidad moral para que en la medida en que esté en nuestra mano tenemos que cuidar ese orden de la creación, ese gran ecosistema, el equilibrio del ecosistema. Y existe una obligación moral, una responsabilidad grande. Ha sido principalmente Laudato Si, la encíclica que más ha abordado esta cuestión, la encíclica del Papa Francisco, pero en realidad era un tema que había sido abordado en el magisterio anterior de Juan Pablo II, de Benedicto XVI. Esa gran responsabilidad que tenemos, si Dios ha creado el universo con este gran equilibrio, en la medida en que esté en nuestra mano tenemos que tener un gran cuidado de no romper ese equilibrio. Y así Laudato Si, especialmente, ¿no?, en el primero de los capítulos, que tiene el título Lo que le está pasando a nuestra casa. ¿Qué le está pasando a nuestra casa? A ver, entran goteras por aquí, las ventanas no cierran bien. Y claro, es obvio que puede haber cuestiones que estén más allá de nuestras manos, ¿no? Existe una evolución en los cambios climáticos, etcétera, que está, por ejemplo, fuera de nuestras manos. Pero hay, sin embargo, también una influencia grande, notable, de la acción del hombre equilibrada o desequilibrada en esos procesos.
y tenemos una responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, Laudato Si dice, hay especies que están desapareciendo, por ejemplo, porque cuando se aplican, ¿no?, pesticidas, agrotóxicos, pues para que las producciones agrícolas pues sean mayores, pero igual están desapareciendo pues especies de pájaros. No sé si recordáis cómo allá por los años 80 se produjo una crisis grande porque se vio que había un tipo de gases que les llaman técnicamente CFC, que aunque no tenían una influencia pues en nuestro ecosistema, en lo que nosotros podemos observar, sin embargo, esos gases originaban un agujero de ozono muy preocupante. Eso fue en los años 80, y gracias a Dios hay que decir que hubo una intervención de la comunidad internacional, de decir esto es serio, si ese agujero, la capa de ozono, sigue creciendo, era observable por los satélites los daños que el Sol puede infligir, que los rayos del Sol pueden infligir pues en todo el ecosistema, en el ser humano, son muy grandes, y la comunidad internacional se lo tomó en serio, y aquel gran problema que era el agujero de la capa de ozono está en reversión. Podemos decir que ya no es una preocupación a día de hoy. Si eso ha ocurrido en ese punto, no podíamos también tomarnos en tantos otros aspectos, ¿no?, en serio, tomarnos en serio lo que está ocurriendo en esa casa común. Por eso dice, respetar las leyes inscritas en la creación, entendiendo que en ellas hay un principio de sabiduría, que vio Dios que era bueno. Es común respetar la ley natural también en ese aspecto de la biodiversidad, cuidarla, ¿no?, y entender que en ella tenemos un tesoro, no solo en el sentido teológico, que es principalmente, ¿no?, el sentido que los engloba a todos los demás, sino en el sentido del bien común, el bien común de la humanidad.